Bienvenidos de nuevo. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con lo que son las funciones. Vamos a ver algunos temas relacionados a los parámetros y al retorno de variables. Pero antes quiero mostrarles cómo poder recolectar información proveniente del usuario. Es algo que hasta el momento no hemos hecho. Nos hemos limitado a dejar las variables definidas y los datos definidos, y entonces creo que es un tiempo oportuno para poder ver cómo en CodeSculptor una de las formas en que se puede poder solicitar datos. Para hacer eso, realmente existe una función que se conoce como input. Esa función input recibe un par de parámetros. El primer parámetro que recibe es el texto que yo quiero que se despliegue en la pantalla. Puedo pedir, por ejemplo, que diga hola, ingresa un dato. Vamos a decir qué tipo de dato. Y entonces al correr esto, van a notar que yo puedo recibir un mensaje que dice hola, ingresa un dato. Yo, por ejemplo, podría ingresar mi nombre, dar a aceptar, pero hasta el momento nada ocurre. Realmente esto tiene que ver porque esa información todavía no se ha guardado en ningún lado. Yo podría entonces definir que exista una variable que se llame respuesta, y si yo le cargo a esa respuesta el valor que se obtiene de ese campo o de esa caja de texto, ¿ya? Yo puedo ahora ingresar mi nombre de nuevo, y entonces cuando yo le doy a aceptar, esta línea de texto se va a ir a alojar a la variable que yo he definido. Para corroborar eso, yo puedo pedirle a la consola que imprima la respuesta, y al hacer ese proceso ustedes van a notar que yo acá ya tengo ese dato. Hasta el momento creo que no hay mucho inconveniente con esta idea. El problema es que si yo, por ejemplo, pretendo recibir un dato numérico y yo quisiera que, por ejemplo, la persona utilizara esa caja de texto para ingresar un número, supongamos, y luego yo ese número lo quisiera sumar con un valor, o para calcularlo, pudiera ser que lo sume, lo reste, le aplique cualquier función o propiedad aritmética que yo quisiera, voy a obtener este problema. Si yo ahora quiero ingresar un número, ingreso el número 3, al dar a aceptar, voy a tener acá el problema de que me dice de que mi cadena de caracteres no es compatible con el valor que yo quiero sumar. Y eso tiene que ver porque entonces la variable respuesta está cargada con un texto, y yo pretendo a ese texto aplicarle una función aritmética, y eso no es funcional, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer para que esta operación funcione es que yo puedo explicar de que mi variable respuesta es un número, y la forma de poder hacer eso es anteponiéndole una de dos cosas. Si es un número entero, yo puedo definir esa variable respuesta como un entero, y ahora si hacemos esta operación, vean que ahora sí tengo lo que está en esa caja, que era el valor 3, su versión de entero, sumado con 2, eso me da 5. De la misma manera, yo puedo utilizar, en vez de int, puedo utilizar la propiedad float, que me permitiría entonces aplicar números decimales. Y yo puedo entonces ahora, en vez de 3, colocar 3.5, y al dar a aceptar, yo tengo un resultado decimal. Entonces, será importante que en los programas que ustedes puedan construir, si ustedes quieren solicitar información del usuario, lo puedan hacer a través de esta función de input que les permite a ustedes tener esa capacidad. Ahora, moviéndonos un poco a las funciones, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo definir, vamos a eliminar esta parte de acá. Yo puedo definir ahora una función que me va a permitir encontrar. Empecemos con el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo, ustedes recordarán, tengo que multiplicar uno de los dos lados, que podría ser la altura, por el otro lado, que podría ser la base o la longitud, y eso me devolvería el área superficial. Entonces, yo puedo venir y hacer lo siguiente. Voy a definir una función que se llama calcula rectángulo. Los parámetros que acabamos de definir es que tengo que tener dos lados para calcular el rectángulo A y B, ¿verdad? Y al darle 2 puntos la función se establece. Ahora, ¿qué necesito para poder calcular el área? Dijimos que el área sería igual a A
por b. Si yo retorno el área y luego corro esa función, vamos a decir print, vamos a utilizar la función calcula rectángulo y le vamos a asignar los valores 2,3. Vamos a pensar que es un rectángulo con un ancho de 2 y una altura de 3. Si yo ejecuto esa función, voy a tener 6. Y es correcto, ¿verdad? 2 por 3 debería de ser 6. Ahora bien, vamos a agregar un par de detalles aquí. Notaron que entonces yo puedo recibir ahora la capacidad, tengo yo de recibir múltiples parámetros. No solo estoy restringido a un parámetro. Y en el ejercicio anterior del video habíamos hecho, si no estoy mal, el área de un círculo y ahí solo se pedía el radio. Acá yo puedo pedir 2 parámetros. Y de la misma manera, yo podría retornar no solo un valor, sino que 2 valores. Si entonces yo quisiera encontrar el perímetro ustedes saben que es los dos lados, que sería A, es decir, 2 veces A, y a eso sumarle los dos lados o las dos alturas, que serían, por ejemplo, esta y esta, si vemos y analizamos esto como un rectángulo. Entonces podría decir 2 por B. Y ahí está el perímetro. Y a la hora de regresar el área, no solo puedo regresar el área, sino que también puedo regresar el perímetro. Y entonces a la hora de imprimir, tendría los dos valores acá estipulados. Si yo quisiera, por ejemplo, que estos valores fueran valores que el usuario ingresara, entonces en vez de designar los valores 2 y 3, yo podría pedírselos al usuario. Y eso ya saben ustedes que yo lo puedo hacer con un input, ¿verdad? Entonces vamos a definir una variable que se va a llamar lado A. Y esa variable la vamos a cargar con la información que se recolecte del usuario. Vamos a decir ingresa el ancho del rectángulo. Y ya lo tenemos ahí. Podríamos llamarle lado A o si quieren podemos llamarle ancho. Y ahora vamos a usar otra variable que también va a tener la misma dinámica y va a solicitar al usuario la altura, ¿verdad? Ingresa la altura del rectángulo. Vamos a ver acá que tengo un paréntesis de más. Ya tengo los dos valores, entonces ahora este valor 2 y 3 son valores que yo voy a reemplazar. Es decir, voy a meter el valor de ancho y voy a meter el valor de alto. Y entonces el usuario va a ser quien defina a través de esas cajas de texto los valores que él quiere ingresar. Ahora, si yo corro el programa tal y como está, me generaría un error y les invito a ustedes a que lo hagan. De hecho, lo podemos hacer juntos. Puedo correr el programa acá y colocar el valor de 2 al ancho y el valor de 3 a la altura. Y vean qué es lo que pasa. Tenemos esa dificultad de que yo estoy tratando de realizar operaciones aritméticas a los valores que ingresan como parámetros. Y el problema es que como son valores que yo pedí al usuario, están ingresando como texto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, asegurarme de que ese ancho no sea la línea de texto, sino que sea la versión numérica de ancho y la versión numérica decimal de alto. Ahora sí, si yo corro el programa, no debería de tener las complicaciones, ¿verdad? Ahora sí tengo 6 y 10 y obviamente si ustedes lo corren con otros parámetros, pongamos un rectángulo de 4 de ancho y 3 de alto, debería de darme estos resultados. Entonces acá hay un ejemplo de cómo pedir los datos al usuario y también cómo poder realizar múltiples cálculos recibiendo múltiples parámetros que se hacen a través del símbolo de la coma y de la misma manera poder retornarlos también simplemente separándolos por coma. No tienen que ser cuadrados, por así decirlo, es decir, ustedes pueden proceder a tener 3 parámetros, por ejemplo, y únicamente un retorno o 2 variables retornando. Eso es indiferente, ustedes pueden definirlo como sea más conveniente para el ejercicio que ustedes estén llevando a cabo.